Amados, nos dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14 lo siguiente: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Confío en el Señor que hoy podamos entender claramente lo que este versículo significa. Y hemos venido hablando de las consecuencias de la caída del hombre y de la tentación de Satanás en el huerto a Eva y lo que trajo como consecuencia la caída de toda la raza humana. El fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, que para Eva fue árbol bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, como ya vimos en el tema anterior, fue un acto de absoluta independencia de Dios. Y por supuesto, una rebelión abierta contra su mandamiento que les prohibía claramente comer de ese fruto. Esto generó una pregunta que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a contestarnos hoy, y es el que le da título al tema que quiero compartir con ustedes, que he llamado ¿en dónde está el árbol del bien y del mal? Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro precioso, quien todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, quien nos enseñas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, pero que Dios por su amor y su misericordia preparó para nosotros que le amamos. Guíame por favor en este tema y que mis hermanos puedan ser iluminados por tu palabra, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado ¿en dónde está el árbol del bien y del mal? Y vamos a Génesis capítulo 3, versículo 22, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente. 3:22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Los árboles en la Biblia, amados, representan, como veremos, a los hombres. Y lo que tú y yo sabemos es lo único de lo que realmente podemos estar conscientes. Me van a entender a medida que avancemos. El Génesis de Dios nos muestra dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando Dios puso a Adán en el huerto de Edén, le mandó que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comiera de ese árbol, ciertamente moriría. Y ese segundo árbol, como tú y yo ya lo sabemos, era una ciencia, era un conocimiento del bien y del mal que Adán desconocían por completo. Cuando ambos comieron de ese segundo árbol,
¿qué sucedió? Que sus ojos, dice la Escritura, fueron abiertos y conocieron. ¿Qué conocieron? No solamente que ahora estaban desnudos, sino que ahora eran como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y uno se pregunta, ¿y para qué dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal? Indudablemente, para que ellos tomaran conciencia del grave pecado que habían cometido. Y fue allí, al comer del fruto prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el hombre adquirió conciencia de ese bien y de ese mal. Lo que implica que allí nació la conciencia del hombre. Como ustedes ven en la imagen, el espíritu del hombre, que ya hemos visto en tantísimos temas, tiene tres funciones importantes, tres órganos importantes. Ellos son la conciencia, la intuición y la comunión. Antes del pecado, Adán y Eva eran personas inocentes, es decir, sin conciencia, aunque la tenían en su espíritu, no estaba activada. Pero después del pecado, tuvieron conciencia y su intuición y comunión cesaron de funcionar, lo que implica muerte espiritual, y los ojos que Adán y Eva tenían les fueron abiertos. Y por supuesto que no fueron los ojos de su carne o de su cuerpo, sino los ojos de su conciencia. Ahora el hombre, que antes era inocente, es decir, sin ciencia, ahora tenía conciencia del bien y del mal. Ellos vieron y conocieron la locura que cometieron por haber comido del fruto prohibido. Cuando ellos pecaron, ¿qué hizo Dios? Sabemos que los expulsó del huerto del Edén. De esos tres órganos de su espíritu, entonces solamente quedó activa la conciencia, pero la comunión y la intuición acerca de Dios quedaron muertas espiritualmente. Ahora ya no podían conocer y oír la voz de Dios, y mucho menos tener la comunión que tenían con Él antes de desobedecerlo. Así, fuera del Edén, entonces, el hombre es todo un árbol del bien y del mal. Es una conciencia que sabe lo bueno y que conoce lo malo. ¿Qué es entonces lo que somos por dentro? Somos una conciencia. Somos un dualismo del bien y del mal, como estaremos mirando. Después del pecado, los ojos de nuestra conciencia fueron abiertos para ver el resultado de lo que determinamos desde adentro hacia afuera. Y la pregunta es, ¿en dónde está el árbol de la ciencia del bien y del mal? La respuesta es, está dentro de ti, en tu espíritu, en tu conciencia. De allí es de donde sale el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Vale la pena mirar en Mateo capítulo 7 algo muy importante que nos aclara todo este misterio. Mateo 7, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y dice el Señor: así que por sus frutos los conoceréis. Y fijémonos en Lucas capítulo 6, versículo 45, lo que nos dice la palabra del Señor. Lucas 6,
verso 45. Notemos la expresión perfecta y la concordancia entre estos dos versículos. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y el verso 45, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí observamos, amados, que el hombre bueno y el hombre malo están en nuestro propio corazón. Esto es muy profundo y espero que lo podamos comprender. De allí, de ese corazón, es de donde tú y yo sacamos al hombre bueno, o dentro de ti sacamos al hombre malo. En tu corazón viven dos hombres. Tu hombre bueno saca lo bueno y tu hombre malo saca lo malo. Cuando lo bueno y lo malo salen de nuestro corazón, producen dos clases de resultado, uno positivo o uno negativo. Y vamos a mirar esta imagen que nos ilustra de manera perfecta esta verdad. Lo he llamado el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hablando de tu corazón, sobre Lucas 6:45. Hay dos aspectos en el corazón humano. Uno que está a la izquierda, que es el hombre malo, que la Biblia llama la carne. Otro que está a la derecha, que es el hombre bueno, que es el espíritu. De Gálatas 5:22 y 23. En tanto que la carne se manifiesta en Gálatas 5:19 al 21, como estaremos viendo. El Señor ilustra esta verdad mostrándonos un corazón que genera pensamientos y cómo esos pensamientos generan caminos y cómo sacamos dentro de nosotros estos dos hombres que están allí. Es el hombre bueno y el hombre malo. Proverbios capítulo 16 versículo 9 nos dice que el corazón del hombre, como ven en la parte inferior, piensa su camino. Y Jesús ya nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno y malo, entonces, es un asunto, como ustedes ven en la imagen, de pensamientos y de boca. Entonces, podemos concluir con esto. Es desde dentro de nuestro corazón, de donde estamos haciendo caminos. Sean estos caminos buenos o sean estos caminos malos. Todos los días estamos haciendo caminos. Y todos los caminos y la vida que tú y yo vivimos está saliendo de nuestro propio corazón, por medio de pensamientos y por medio de palabras. Proverbios 27:19 dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Este texto no es sencillo de explicar, pero observemos que dice que tu corazón es como el agua. Y así como el agua es el espejo del rostro, de igual manera tu corazón posee los mismos rasgos de tus semejantes. Lo explico. ¿Qué significa esto? Que si de tu corazón sacas al hombre bueno, otro que esté frente a ti también sacará algo de su corazón bueno para ti. Y entre ese y yo habrá completa armonía. Y es que, amados, en tu corazón está la conciencia. Y ahí, en tu conciencia, está el árbol del bien y del mal,
que es una ciencia y es un conocimiento, como veremos. Pero te voy a mostrar que al lado de tu corazón también está el hombre bueno y está el hombre malo. Y esa imagen, como lo estamos viendo, lo ilustra de manera perfecta. Dice Eclesiastés, capítulo 10, versículo 2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y Lucas 6:45, que ya leímos y vamos a volver a leer, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué cosas están a la derecha de tu corazón y a la izquierda? Podríamos decir que nuestro corazón es como un automóvil que tú y yo vamos conduciendo, que tiene doble direccional, y que tú eres el único que determinas hacia qué lado colocas esa direccional, hacia la izquierda o hacia la derecha. Uno tiene entonces un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y todo lo que se manifiesta a través de ti y de mí sale bien de la derecha o de la izquierda, y tu pensamiento es el que traza el camino. Qué interesante, ¿verdad? Esto es muy importante. Y hay un ejemplo claro y maravilloso en la Escritura, en Mateo capítulo 16, que yo te invito para que lo leamos juntos. Mateo capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 13. Léelo conmigo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Una pregunta muy importante. Hay una discusión, unos decían que Elías, otros que Jeremías, otros que alguno de los profetas. Pero Jesús les dice en el verso 15: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el verso 16 es lo que quiero que notemos. Dice: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sacó Pedro esa expresión? ¿De dónde pudo él decir esta verdad maravillosa? Dice el verso 17: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿De dónde sacó eso Pedro? Lo sacó de su corazón derecho, de su espíritu, porque es únicamente en el espíritu en donde el hombre puede recibir la revelación de Dios. El Pedro bueno habló revelación y sabiduría. Pero ahora observa lo que salió del corazón izquierdo de Pedro, cuando en Mateo 16, 22, Jesús anuncia su muerte. Versículo 22, dice el 21: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Verso 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y el verso 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí claramente notamos, amados, en un solo capítulo,
como Pedro mostró sus dos corazones. Cuando el Señor Jesús le dice que era necesario ir a Jerusalén y ser muerto, ¿sabes qué hizo Pedro cuando oyó hablar de muerte? Le dijo, parafraseándolo, Señor, ven acá, aquí entre nos, ten compasión de ti, tú no te nos puedes morir. En ninguna manera nada de esto te acontezca. Y el Señor Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no mira las cosas de Dios, sino las que son de los hombres. Y aquí claramente, en un solo capítulo, nos damos cuenta de los dos tipos de corazón de Pedro. El izquierdo de Pedro, por su boca habló el hombre necio. Habló el Pedro malo. Y cuando Pedro habló con el corazón derecho, Jesús le dijo, tú eres Pedro. Pero cuando habló con el corazón izquierdo, le dijo, tú eres Satanás. Qué cosa tan interesante, amados. Entender entonces que nuestro corazón tiene dos tipos de lenguajes. Tiene dos ciencias. Tiene dos frutos y tiene dos leyes, como ustedes pueden ver en la imagen. Uno, dos ciencias. Dos frutos. Tres, dos leyes. Y número uno, dos lenguajes. Ahí está colocado en el orden. Vamos a mirar la primera. Tu corazón tiene dos ciencias. Génesis 3:22. Dice ahí la palabra del Señor. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva así para siempre. Esas son las dos ciencias que tiene tu corazón y el mío. La del bien y la del mal. Pero ese corazón también tiene dos deseos. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne, lado izquierdo, es contra el espíritu, lado derecho del corazón. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esa es la batalla, es la guerra espiritual verdadera de un creyente en su propio corazón. Pero también número 3, como vemos, tiene dos frutos. Uno es el fruto del espíritu y otro es el fruto de la carne. Gálatas 5:19 al 22 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el fruto de la carne, lado izquierdo. Pero el 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega el apóstol, contra tales cosas no hay ley. Y número 4, ese corazón tiene entonces dos leyes. Y los encontramos en Romanos 7, 22 y 23. Dice el apóstol, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros
que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo vio el árbol del bien y del mal y lo vio dentro de él mismo. Vio la ley de Dios y vio los deseos de la carne a su lado izquierdo. Esto puede sonar duro por ahora, pero la verdad es que lo que acabamos de ver nos muestra que tú y yo somos el árbol del bien y del mal. Que el bien está en la parte derecha de nuestro corazón, en la figura, y el mal está en nuestro corazón izquierdo. Y de alguno de esos dos lados, tú sacas un hombre. El hombre bueno, lado derecho, del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, actitudes buenas, pensamientos buenos, buenas ofrendas generosas para el sostenimiento de la obra de Dios y buenas acciones. ¿Por qué? Porque cada árbol da su propio fruto. El fruto del lado derecho de nuestro corazón en la figura es el fruto del Espíritu Santo. Pero el fruto de la parte izquierda de nuestro corazón, por supuesto que son las obras de la carne. Seguramente tú estás entendiendo todo esto de manera perfecta. Y el Espíritu Santo, al mostrarnos esta verdad, este misterio maravilloso, quiere darnos una lección. Y es: no guíes tu vida por tu propio corazón. Dice el proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nos invita a no guiarnos por nuestro corazón, porque por encima de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que está en nuestra conciencia, está también la intuición y la comunión que luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue resucitada. Hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocer a Dios, de alimentarnos de Dios, de tener comunión plena con Dios, como Adán en el huerto del Edén al comienzo, pues hemos nacido de nuevo, somos la nueva creación del Dios viviente, y dentro de ti y de mí se encuentra el árbol de la vida. De ese árbol tú y yo nos nutrimos, tú y yo nos alimentamos cada día. Y de ese árbol, si el Señor lo permite, hablaremos en el próximo tema de una manera profunda. ¿Qué significa realmente el árbol de la vida? ¿Cómo acceder a él? ¿Cómo alimentarnos de él y nutrir nuestro hombre interior, nuestro espíritu, para ser victoriosos sobre los apetitos y los deseos de la carne? De tal manera, mis amados, que yo quiero invitarles desde ahora para ese próximo tema. Hablaremos del árbol de la vida a profundidad, y confío en que el Espíritu Santo nos va a enseñar entonces la gran diferencia entre estos dos tipos de árboles. Vamos a orar. Amado Rey, sé que todo esto es alimento sólido. Sé que no es sencillo para muchos digerirlo. Pero confiamos que por el Espíritu Santo los ojos de los hermanos van a ser alumbrados y vamos a comprender todas estas verdades preciosas de lo que hoy somos en Cristo. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias por YouTube, que nos permite llegar a cientos de personas para compartir estos mensajes. Gracias por los hermanos que nos están acompañando en este proceso y que envían sus comentarios, sus likes, y que se gozan teniendo este conocimiento en sus vidas.
Gracias, Señor, por supuesto, por nuestro ministerio, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor, de traer al cuerpo de Cristo un mensaje diferente, un mensaje sólido, un mensaje profundo que transforma por completo nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro Maestro y nuestro guía. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermosos, gracias por su atención. No dejes de compartir estos videos si son de bendición para tu vida con tus amigos, tus hermanos en diferentes lugares. Ayúdanos a promocionar la palabra por medio de este ministerio y que podamos llegar a muchas más personas, máxime cuando sabemos que estamos viviendo los últimos días de la iglesia sobre la tierra. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo y muchas gracias por su atención.